bienvenidos al Centro Riojano, a todos ustedes que nos acompañan y, hombre, a José Ignacio López de Silanes no le puedo dar la bienvenida porque tú sí que estás en tu casa y de arriba abajo, ¿no? José Ignacio López de Silanes en esta casa ha estado participando en las juntas de gobierno desde finales, bueno, incluso algo más que finales del siglo pasado. Dicho así, ¿verdad? Que impresiona, impresiona, ¿verdad? Impresiona. 25 años. Nada, una tontería, ¿verdad? y bueno, pues es de estas personas que agradecemos mucho siempre en este tipo de entidades esos largos periodos de dedicación, ¿no? Es aquello que hay algunos que dedican un ratito y son muy importantísimos. Hay algunos que dedican incluso algo más, puede que 1 año, 2 años, y esos son trascendentales. Pero los que son absolutamente imprescindibles son los que aguantan tiempo, ¿no? Es el caso de José Ignacio, de manera que presentarle aquí se me hace a mí realmente difícil, ¿no? Porque además eso ya, en el caso concreto, y no solo por lo que es su trayectoria en esta entidad, sino por lo que es su trayectoria en general, en el mundo académico y en la vida, ¿no? Podríamos decir aquello de que currículum, no sería correcto decir que tiene currículum, que si lo traducimos del latín sabrán que significa caminito, ¿no? Un caminito. Entonces, aquí habría que hablar de algo más serio, cosas como el cursus honorum, aquellas cosas que utilizaban los antiguos romanos para señalar precisamente ese acumulativo de actos honorables que honraban a quien podía ser nombrado magistrado para las más altas magistraturas, la pretura, el consulado, en fin, esas cosas. Porque tanto en su trayectoria en la universidad, donde a pesar de que el tema que nos ocupará hoy parece algo alejado, yo creo que en el fondo nunca estuvo nada alejado, ¿verdad? Parece que su vocación era más bien científica, además por una de las ciencias puras, de las de gran tradición, la matemática, en la que, bueno, pues ha hecho realmente, aparte de ser licenciado en físicas y doctor en didáctica de las matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, pues es verdad que de físicas salían muy buenos matemáticos, no solo de exactas, también de físicas, y luego eso se ha notado también en profesiones como la informática, por lo menos en momentos iniciales, que también salían de matemáticas muchos, pero también salían de físicas, por lo menos inicialmente. Luego ya crearon las facultades de informática y eso ya también uno se ha hecho más mayor y ya ha perdido el contacto con todas esas cosas, o por lo menos lo ves con demasiada distancia. Precisamente él ha sido profesor de matemáticas y ha sido también profesor de geometría sagrada, arte y matemáticas, porque su gran vocación personal, que yo creo que tiene bastante más que ver con la matemática, como decía hace un momento, ¿verdad?, de lo que alguien pudiera ver desde fuera y diría, hombre, qué pintoresco, ¿no?, alguien que está interesado por una disciplina científica tan rigurosa como es la matemática, y parece que encuentra su momento de explayarse un poco en el mundo y en sus goces, dedicándose al arte. Pues seguramente tiene mucha más razón y mucha más relación, y es razón, dar razón una de la otra y la otra del uno, ¿no? De hecho, bueno, ha hecho investigaciones, ha hecho, bueno, en fin, de todo. No sé si vale la pena leer un currículum que es largo y denso. Tiene libros publicados un montón, pero no es que tenga libros publicados un montón, fundamentalmente de materia artística, aunque también ha hecho materias de matemáticas. De hecho, en 2012 tiene publicada una didáctica de las matemáticas, pero sí que tiene todavía incluso libros en preparación. De hecho, con la Comunidad de Madrid tiene en el capítulo 9 con varios autores, el románico en la Comunidad de Madrid, y Arte y Matemática, Ediciones UAM, que, como ven, vuelve a juntarnos y a darnos esa doble parte de la ciencia y el arte en íntima conexión, en una íntima conexión tan íntima como que es el mismo, ¿no?, el punto de esa conexión. Y luego también, en materia de arte, aparte de temas generales sobre el románico, sobre, en fin, distintas cosas, el románico muy especialmente, pero también otras corrientes artísticas, ha hecho una magnífica investigación en La Rioja de arte en general. No solo, también en colaboración con alguna persona, Moya Valgañón, y con algunos otros, has hecho, yo creo que bastantes cosas. No, con Moya Valgañón no quiero decir. He hecho con otras personas, pero con Moya no. O sea, por ejemplo, pues un estudio sobre la vida monástica en la época de los visigodos. Por ejemplo. Y también has hecho alguna cosa sobre el cenobio de
San Felices de Bilibio. Sí, San Felices de Bilibio, ¿no? Entonces, quiere decir que ha desarrollado, tengo aquí una lista de un montón de artículos en los que Pueblo a Pueblo de La Rioja ha dado una revisión en artículos publicados para divulgación del patrimonio histórico-artístico de La Rioja. Y la verdad es que, en fin, la obra de José Ignacio es larga, es dilatada y, aunque tiene siempre una tremenda vinculación al tema artístico, no ha dejado nunca el aspecto matemático en su producción. De hecho, incluso en inglés veo que tienes, por la información que me han pasado, algunas publicaciones, Teaching of Geometry in Primary Schools in Spain, using Van Hein Model, que me imagino que se referirá a sistemas educativos y de enseñanza de la matemática. De hecho, mi primera publicación fue en inglés. ¿En inglés? Fue en inglés para IECubo, para la gran revista eléctrica, para la revista eléctrica europea, para un congreso. Y bueno, pues ha trabajado en la Universidad de Madrid, ha colaborado con otras universidades, ha colaborado con la revista Madrid Histórica, que concretamente en alguno de los números dedicó especialmente sobre esa materia que también conoce y que tuvimos ocasión de escucharle aquí alguna vez, y yo creo que también en el Ateneo, sobre los orígenes del románico en Madrid. Estábamos hablando del año 2014, 2013, por ahí. Sí, por ahí. Por Aproximadamente, fecha, sí. Aproximadamente. De manera que, en fin, quienes le conocemos de cerca, quienes hemos trabajado con él en las juntas directivas de esta casa y en los problemas de esta casa, sabemos bastante de la obra de José Ignacio, entre otras cosas porque está toda ella en la Biblioteca del Centro Riojano de Madrid, tema que no todos los autores ni todos los hombres que han pasado por esta casa y tienen obra escrita han dejado siempre toda su obra. En el caso de José Ignacio, y es cosa que también se le debe agradecer, toda su obra publicada está también en el Centro Riojano de Madrid, para quienes lo quieran consultar. Y en esa línea tiene hoy precisamente un asunto que plantearnos, que a mí me resulta también enormemente sugestivo. ¿Quién no ha leído algo de las pirámides, no? ¿Qué de cosas parece que encierran esos monumentos polvorientos tan destrozados? Porque, en fin, las pirámides que nosotros vemos se parecen, digamos que bastante poco a las pirámides que fueron. Si alguno le ha mirado alguna vez algo, ¿verdad?, sabrá que estaban revestidas de mármol. Todavía en algunas se ve arriba del todo algo. Un mármol que no se piensen ustedes que ha desaparecido por azar, lo encuentran en todas las localidades próximas, ¿no? Está formando parte de las edificaciones que se han hecho con ese mármol, como se han hecho siempre tantas y tantas cosas. Cuando uno ve hoy la mezquita de Córdoba y dice, ¿y todas estas columnas de dónde salieron? Pues ya se pueden imaginar, de los templos romanos que había en los alrededores, ¿no? Y de las casas romanas. Todas esas columnas pues, fueron colocadas pues, allí. Hombre, mejor, porque también es verdad que con esas cosas del mármol, algunos de estos pueblos que ocuparon después de los que hicieron esas obras, esos territorios, pues lo que hacían era destruirlas para fabricar cal y cosas de estas, ¿no? Que no digo que no sea de interés, pero que ciertamente se han conservado lo que se ha conservado. Cuando vemos hoy las pirámides, ese lenguaje de las pirámides que tantas sugestiones ha producido. Recuerdo algún texto que yo sé que José Ignacio leyó también cuando era joven, porque José Ignacio y yo, ¿verdad?, empezamos jóvenes en su época, tal. Y luego ya hemos llegado hasta estas cosas, ¿no? El retorno de los brujos, las pirámides era uno de los temas, ¿verdad?, en los que decía siempre unas cosas, en ocasiones un tanto pintorescas, pero en ocasiones también algunas de cierto interés. Y ciertamente las pirámides encierran todo un conjunto más que artístico, un poco quizás esa conexión a la que yo me refería cuando me refería a la personalidad de José Ignacio hace unos momentos, resume en sí esas dos cosas que luego podemos ver también en las pirámides. Es arte, sin duda que es arte, pero qué duda cabe que las pirámides nos dan también enormes lecciones de ciencia, no solo de ciencia matemática, y nos dan también un conjunto de normas de sabiduría y de sabiduría en concreto. Quizás al final lo que queda de interés de la vida de los hombres, y al fin de cuentas eso es nuestra vida, es haber sido capaces de tomar de la vida lo mejor que hemos tenido a nuestro alcance, haber sabido esquivar lo peor y haber sido capaces de, además, como en el caso de José Ignacio, hacer un aporte real que nos permite a todos acercarnos a conocer lo que él ha llegado a conocer e incluso en ocasiones ha llegado a descubrir. Yo la verdad es que me agradó mucho
José Ignacio, que me plantearas que te hiciera esta presentación, porque me siento muy, muy satisfecho de estar a tu lado esta tarde ante este público, que también saludo con mucha cordialidad, porque siempre da gusto sentirse acompañado cuando se está en el estrado. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, Pedro. Bueno, pues buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo a todos ustedes su presencia aquí, agradeciendo al Centro Riojano que nos permita tener esta conferencia, agradeciendo también a los que lo están grabando, como los divulgadores del misterio, y también quiero pedirles disculpas porque esta conferencia estaba inicialmente programada para el día 22, pero tuve una intervención quirúrgica y entonces pues hubo que aplazarla un poquito. Quiero mostrar en la portada que tenemos ahí uno de los objetivos de esta conferencia, y es que queremos aquí analizar o ver todas las pirámides. Por eso, en la parte de arriba vemos las pirámides más emblemáticas, como son las pirámides de Keops y de Kefren. Pero, sin embargo, ¿cuántos de ustedes conocen las pirámides que hay debajo? Usted las conoce y usted también. Son las pirámides, algunas de las pirámides de Dashur, que no son ni menos importantes que las otras. Es decir, en este sentido, pues vamos. Sin embargo, a lo largo de toda la historia del hombre, tenemos que las pirámides siempre nos han impactado, siempre han empatizado con nosotros. ¿Por qué han empatizado con nosotros? Porque si lo miramos fríamente, ¿qué son las pirámides? Las pirámides pues son un montón de piedras. ¿Pero qué tienen en especial estas pirámides? Estos montones de piedras que desde la antigüedad, cuando ya fueron consideradas entonces como la primera maravilla del mundo, siguen todavía maravillando a todos los hombres. Hay algo muy de especial en ellas, y de eso vamos a hablar. Son un icono del hombre, son un icono de la humanidad. Querría justificar esta conferencia sobre el lenguaje de las pirámides, que todo ello empezó cuando yo cambié el título de una asignatura de geometría sagrada por arte y matemática, y la cambié básicamente por necesidades didácticas. Pero entonces había que justificar de una forma u otra por qué el arte está unido a la matemática, porque no todo el mundo lo ve, sino que ve hasta una incompatibilidad entre una cosa y otra, cosa que desde luego no es así. Entonces seleccioné el mundo de las pirámides. ¿Por qué? Porque la pirámide es un ente geométrico perfecto. Y nadie te va a discutir ahí que también es una obra de arte. Entonces, tiene estos dos atributos. Las cosas se fue desarrollando, y lo que vamos a ver aquí básicamente es el resultado de una investigación que he ido realizando durante varios años. De forma que les diré que lo que van a oír y ver, ver de otra forma, solamente lo encontrarán aquí o en mis escritos. Pero las pirámides no son solamente estos elementos que vemos
perfectamente constituidos, sino que normalmente cuando visitamos las pirámides las vamos a encontrar, la mayor parte de ellas, en un estado ruinoso o súper ruinoso. Es decir, que recorrer las pirámides pues requiere bastante destreza, bastante aventura, que para ver incluso sus interiores, pues tienes que forzar también un poco las cosas, tienes que morder al que las está vigilando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos este conjunto de pirámides que son las 3 pirámides de Giza, que están tomadas desde la carretera hacia la 4ª pirámide de Giza, la más alta, que es la carretera de Abu Abbas, que está a unos 5 kilómetros. Lo que pasa es que esta pirámide está prácticamente destruida. Aquí tenemos unas pirámides en Saqqara. Saqqara, desde luego, es la zona más rica en pirámides y más interesante desde todos los puntos de vista. Pero ¿qué es lo que vemos en Saqqara? Tenemos estas pirámides de aquí, que estas pirámides de aquí son todas ellas de la 5ª dinastía, que están al norte de Saqqara, y vemos el estado de ruina en el que están, pero estas son de las más visibles, y lo que normalmente encontramos en los campos de pirámides van a ser fosos, van a ser pozos, van a ser puertas normalmente cerradas, que están protegiendo este patrimonio. Nuestro objetivo va a ser elaborar un lenguaje. ¿Qué entendemos nosotros por un lenguaje? Y en este caso concreto, en el lenguaje de las pirámides, entendemos nosotros que es ver lo que tienen en común todas ellas, todas las pirámides, para así, con lo que tienen en común las pirámides, poder elaborar modelos y poder hacer predicciones sobre ellas. Saben ustedes que todos los avances científicos que se han producido en la humanidad son consecuencia de haber elaborado modelos. ¿De acuerdo? ¿Qué entendemos por modelo? Por ejemplo, si modelizamos una información que la llamamos Alzheimer, sabemos las fases que va a tener, cuánto tiempo puede durar. Eso es un modelo. ¿De acuerdo? Una abstracción. Entonces, pues vamos a trabajar ya directamente, sin perder tiempo, con los modelos. Vamos a ver algunos de los componentes del lenguaje de las pirámides. Siento que se haya desformateado la diapositiva. El primer componente del lenguaje de las pirámides es el geométrico. Las pirámides tienen 4 triángulos básicos, pero el más importante de todos ellos es este, que luego llamamos el triángulo central de la pirámide. Luego tenemos el triángulo de la cara, el triángulo de la diagonal, etc. Tenemos 4. La pirámide tiene también una serie de cuadrados que son básicos. Tenemos el cuadrado de la base, pero podemos elaborar otros cuadrados. Por ejemplo, este cuadrado de aquí sería un cuadrado que tiene de lado la altura de la pirámide, y vamos a ver que ese cuadrado va a ser particularmente importante. Tiene unos ángulos. El más importante de aquí es este, de las pirámides es este. El ángulo de la pendiente de la cara, pero también tenemos los ángulos de las caras, o el ángulo que forma la arista con la diagonal.
Es decir, ahí tenemos una serie de elementos geométricos importantes. Desde el punto de vista de la definición de la pirámide, todos ustedes han estudiado las pirámides cuando estaban en secundaria o en unos cursos equivalentes. Saben que tradicionalmente las pirámides se definen mediante dos parámetros, uno es el lado de la base y el otro es la altura. Sin embargo, si nosotros somos constructores, la altura no la podemos medir. Entonces, esos dos parámetros se pueden transformar en lo que es el lado de la base y la pendiente de las caras. Pero, desde el punto de vista de la caracterización de las pirámides, ¿qué es lo que pasa? Consideremos nosotros, por ejemplo, que aquí tenemos tres pirámides del mismo lado. Si ponemos de diferentes alturas, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos distintas pirámides. ¿Por qué? Porque las relaciones entre ellas son distintas. Pero si tenemos diferentes lados, pero la misma pendiente, la pirámide es la misma. De forma que esta pirámide, por ejemplo, sería, una parte de la otra. Es decir, las pirámides las vamos a definir simplemente con un parámetro, que es el ángulo o la pendiente de la cara. Con eso nos basta para definir una pirámide. Desde el punto de vista simbólico, la pirámide se compone de triángulos y cuadrados. Aquí ya entra la simbología pura y dura. El cuadrado es la representación del hombre, es la representación de la tierra, mientras que el triángulo es la representación de Dios y la representación de la divinidad. De forma que estos símbolos en la antigüedad eran unos símbolos, en la antigüedad y ahora, eran unos símbolos muy importantes y son unos símbolos muy importantes. Por ejemplo, podemos decir que al triángulo los egipcios le daban el nombre de Dios, que sobre el triángulo los pitagóricos firmaban sus acuerdos principales, etcétera, etcétera. Desde este punto de vista, la pirámide pues va a cobrar otro sentido simbólico. Es la unión del cuadrado con el triángulo, es la unión del hombre con Dios, por tanto es un templo. Un templo se concibe de esa forma, como una interfase o un recinto de intercambio del hombre con Dios, de la tierra con la divinidad. Pero tiene mucho más. Tiene mucho más. La pirámide es también, en el caso de los egipcios, la manifestación de la fuerza o de el cuidado que Dios tiene sobre su reino y sobre la tierra. En este sentido, la pirámide no era solamente el ataúd, el funeral del faraón, era mucho más. Representaba la estabilidad del reino, la prosperidad del reino. Y también se concibía como una herramienta, como una máquina de inmortalidad. En este sentido, pues, se seguían todos los rituales de acuerdo con la mortalidad, es decir, que están perfectamente descritos en el libro de los muertos, en los ajuares que se encerraban en ellos, y para lo cual los egipcios trabajaban toda su vida. Entonces, para saber lo que eran
las pirámides en el mundo egipcio, vamos a seguir directamente el hilo de los egipcios. Fíjense ustedes en una cosa, y es que sobre las pirámides se han escrito toneladas y toneladas de tinta y de papel, pero deben de ser bastante críticos. Por ejemplo, si van ustedes a Internet, sobre la Gran Pirámide hay, todo lo que se diga es poco, pero el 70% de los escritos que hay no ponen una fotografía correcta de la Gran Pirámide, sino que ponen la pirámide de Kefren. ¿Qué quiere decir eso? Que esos se tiene que estudiar un poquito más el tema, ¿no? Porque si no, pues lo tiene como bastante flojo. Siguiendo el hilo de lo que eran las pirámides, se dice que Heródoto fue un historiador y un geógrafo que vivió en el siglo V antes de Cristo y que a Heródoto preguntó a los sacerdotes, le dijo, ¿cuál es la razón de la empatía y de la belleza de la Gran Pirámide? ¿Saben ustedes qué le respondieron los sacerdotes? Les dijeron, la razón de la belleza y de la empatía de la Gran Pirámide está en que el área de cualquiera de las caras es igual al área del cuadrado cuyo lado es la altura de la pirámide. Se debió quedar de piedra Heródoto, me imagino. Dijo, ¿para qué habré preguntado? Sin embargo, con eso lanzó un enigma que nos ha costado más de 2.300 años de tramar. Un enigma que nos ha costado hasta mediados del siglo XIX, en que el desarrollo de nuestro álgebra y de nuestros sistemas de numeración y de nuestro cálculo no fue posible desarrollarlo. Fue un matemático inglés, John Taylor, quien, haciendo que el área de la cara era igual al área del cuadrado, altura de la pirámide, llegó a una ecuación de segundo grado cuyas soluciones son estas, que la relación entre la altura de la cara de la pirámide y el semilado es el número de oro, que la relación entre la altura de la pirámide y el semilado es la raíz cuadrada del número de oro. Estas relaciones a las que llegó John Taylor te definen lo que yo he llamado el triángulo de Keops. ¿Qué es el triángulo de Keops? El triángulo de Keops es este triángulo, el triángulo central de la pirámide, el que hace que el área del cuadrado cuyo lado es la altura de la pirámide sea igual al área de la cara. Pero bueno, ¿qué propiedades, aparte de una aparición tan repentina del número de oro en las pirámides, qué propiedades tiene el triángulo de Keops? La primera de ellas la vemos que el triángulo de Keops no sistematiza lo que es la cuadratura del triángulo de una forma geométrica y de una forma bastante sencilla. Es decir, si tú abates la altura de este triángulo sobre esta perpendicular, tienes el lado del cuadrado, de forma que este área y esta área son la misma.
Pero esto fue en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. Y desde entonces, este tema ha creado una literatura muy potente, pero fue un astrónomo alemán, Johannes Kepler, quien redescubrió nuevamente el triángulo de Keops. Johannes Kepler, saben ustedes que dimensionó lo que es nuestro sistema actual planetario. Y entonces resulta que para trazar la distancia de las órbitas, el radio de las órbitas, pues partes con respecto al Sol, partes de un triángulo de Keops, abates esto, le levantas una perpendicular, la vuelves a batir, levantas otra perpendicular, la bates, y vas teniendo los radios de las órbitas de Mercurio, de Venus, de la Tierra, de Marte, de Júpiter, de los asteroides, etcétera, de todos los planetas. Esta relación no es totalmente exacta porque no todos los planetas tienen exactamente la misma masa ni el mismo momento cinético. Pero aquí estamos también viendo una conexión de la gran pirámide, de la pirámide de Keops, con el universo, con el cosmos. Pues bien, el siguiente punto que vamos a ver, hemos dicho antes que la medida de los ángulos era importante, porque vamos a caracterizar las pirámides mediante el ángulo. Pero ¿cómo medían los egipcios los ángulos? Pues los egipcios utilizaban el sistema antropométrico de medidas, es decir, que usted cuando dice, no, pues pónganme 2 dedos de café, está usando unas partes del cuerpo humano para medir. Eso es el sistema antropométrico de medidas, que fue parcialmente renovado o removido por el sistema decimal en el siglo XVIII, pero que todavía sigue conservándose. El sistema antropométrico que utilizaban los egipcios se basaba en el dedo. La unidad básica era el dedo, la anchura del dedo. 4 dedos formaban un palmo y 7 palmos formaban el codo. O sea, tenían muchas más medidas, pero no nos vamos a desviar en más, ¿de acuerdo? Pero para medir los ángulos, ¿cómo lo hacían? En la antigüedad, en la medida de ángulos que tenemos actualmente, se deriva directamente desde la antigüedad. Ya los babilonios, que eran muy buenos astrónomos, medían los ángulos con una regla circular, que la dividieron en 360 partes. Sin embargo, los egipcios eran buenos constructores. ¿Y cómo medían los ángulos? Pues midiendo la longitud de los catetos asociados a de los catetos de un triángulo rectángulo asociado al ángulo. A esta medida los egipcios la llamaban seket. Esta técnica de medir los ángulos, pues la han estudiado todos ustedes cuando han estudiado trigonometría. La trigonometría no es otra cosa que medir los ángulos midiendo longitudes. Entonces, los egipcios que utilizaban ni el seno, ni el coseno, ni la tangente. Los egipcios utilizaban para medir el seket, que el seket es la cotangente del ángulo. Así de sencillo. ¿Y cómo operaban, por ejemplo, en las pirámides y sus construcciones? Pues simplemente con escuadras. Con escuadras,
con escuadras, pues podían determinar los ángulos. Y no tenía más misterio. Entonces, en nuestro siguiente punto es, una vez que hemos dicho ya cuáles son las bases que hemos tirado un poco de las pirámides, de la pirámide, de la Gran Pirámide, que hemos tirado un poco de los elementos del lenguaje, pues vamos a ver qué campo tenemos, qué teatro tenemos, cuántas pirámides tenemos. Nosotros vamos a estudiar solamente lo que llamamos grandes pirámides. De las demás prescindimos. ¿Por qué? Por razones obvias. En las grandes pirámides es donde se ponía toda la sabiduría y toda la belleza. Otros que han tratado de estudiar todas las pirámides, pues se han perdido. Entonces, primero, ¿cuántas pirámides hay? El periodo de las pirámides es un periodo de unos 900 años, que va desde el siglo 28 a.C. hasta el siglo 27 a.C. hasta el siglo XVIII a.C. Eso supone aproximadamente unas 50 generaciones, es decir, que pudo haber en la antigüedad en Egipto en torno a unas 40 pirámides, grandes pirámides, no más. Pero el problema es qué catálogo de pirámides tenemos, porque... Y les voy a decir también que el mayor catálogo de pirámides que existe lo dieron también los propios egipcios, los propios sacerdotes. Porque una de las funciones que tenían los faraones era el mantenimiento de todo este parque de pirámides. Sin embargo, si vamos a la literatura actual, Lauer en el 1974 suministró un catálogo de 20 pirámides, grandes pirámides. Corina Rossi en el 2006, 20 pirámides. Lehner en 2008, 27 pirámides. Alfonso Martínez lo subió a 30 metiendo las pirámides, las falsas pirámides. Y aquí suministramos un catálogo de 36 pirámides. Pero hay que decir que de esas 36 pirámides, 4 son pirámides escalonadas. Que 6 pirámides no tenemos datos de ellas. ¿Por qué? Porque no conocemos ni el séquet, o sea, ni la pendiente, no conocemos nada. O sea, que no nos sirven. Para nuestro propósito, pues no nos van a servir. ¿Y hay más pirámides? Pues sí que hay más pirámides, porque he mencionado que hay 5 pirámides de las que no conocemos ni la ubicación. Solamente las conocemos a través de los escritos faraónicos. En las prospecciones que se han hecho aéreas han aparecido 15 pirámides nuevas, pero no sabemos si son pequeñas o grandes y no sabemos tampoco nada de ellas. O sea que nos vamos a ceñir a un catálogo de 30 pirámides. De estas 30 pirámides, 4 son escalonadas. Y las otras 26 son pirámides de caras lisas. Estas pirámides las hemos agrupado en 7 grupos, de forma que el grupo 0 son las pirámides escalonadas y los otros grupos están diferenciadas por el séquet o por la pendiente. Así, el grupo 1 tienen una pendiente de 16 dedos, el grupo 2 de 19, etcétera, etcétera.
Pero dense cuenta ustedes en una cosa. Esta es una representación estadística de lo que son las pirámides de caras lisas. Se ve que todas ellas se agrupan en tres. Que en estos tres grupos tenemos el 77% de las pirámides. Y nosotros nos preguntamos entonces, ¿por qué los egipcios solamente construían una serie de pirámides determinadas y no libremente? No libremente. ¿Qué características tenían esas pirámides para que ellos construyeran esos tipos de pirámides y no otros? Pues para verlo vamos a analizar estos grupos de pirámides simplemente, y ahí es donde lo vamos a ver efectivamente. Vamos a empezar con el... Vamos a ver si quiere pasar. Vamos a ver. Ya ha pasado. El grupo 0. El grupo 0 es el grupo de las pirámides escalonadas. ¿De acuerdo? La matriz de este grupo, este grupo está compuesto por 4 pirámides, que son la pirámide de Zoser, Segenjet, Java y Uni. La pirámide matriz de todas ellas es la pirámide escalonada de Zoser, que está en Sácara. Esta pirámide está formada por 6 escalones, pero lo más característico de ella es que tiene un recinto. Los que han estado ahí en Sácara habrán observado el recinto, una muralla de unos 6-8 metros de altura que rodea toda la pirámide. ¿Qué característica tiene este recinto? El recinto tiene... es un cuadrado largo. El cuadrado largo es un rectángulo que es la superposición de 2 cuadrados. Esta es una de las representaciones más antiguas del templo. El templo, concebido de esta forma, son 2 cuadrados. Un cuadrado representa la tierra y el otro cuadrado representa a Dios, representa a la divinidad. Y la concepción del templo es esta conjunción de la tierra o el cielo, con el hombre y Dios. Fíjense además en otra cosa, que la pirámide está perfectamente centrada, en lo que es la antigua mastaba, en lo que es en el cuadrado de la Tierra, que es el cuadrado sur. De forma que en el cuadrado sur está dedicado a la pirámide, básicamente a la pirámide, y está dedicado a los almacenes, edificios sacerdotales, etc. Mientras que el cuadrado norte, que es el cuadrado divino, tiene los altares y tiene las zonas ceremoniales. Pero este es un esquema que se ha reproducido en la humanidad infinidad de veces. Y les muestro aquí un esquema. Esto es la planta de la Catedral de Toledo. La Catedral de Toledo del siglo XIII, que la tenemos aquí al lado. La planta de la Catedral de Toledo es exactamente un cuadrado largo, donde el cuadrado que representa la Tierra son las naves, exactamente las naves. Y el cuadrado que representa la parte divina es el crucero, el presbiterio y las girolas. Es decir, es un esquema que
lo importante es la idea, y esa idea se ha ido adaptando a distintos tipos de situaciones. Vamos a ver otra cosa. Esta, por ejemplo, es la pirámide de Uni. La pirámide de Uni es la mayor de todas este grupo, pero tuvo la mala suerte de que al hacer el recubrimiento se vino toda la pirámide abajo. Y entonces, desde entonces está exactamente así. Desde que estaba construyéndose está exactamente así. Esto hizo cambiar la técnica constructiva también de las pirámides, en el sentido de que estas pirámides se construían por un mecanismo que simula las cebollas, es decir, una capa, otra capa, otra capa y otra capa. Al derrumbarse la pirámide de Uni, se cambió a la técnica de construir las pirámides mediante capas horizontales. Es decir, fue muy importante. El artífice de todo esto fue esta persona, Imhotep. Imhotep fue visir de Zoser, fue maestro de obras y dice que también fue médico. Este hombre se le sigue venerando, se le ha venerado desde entonces, pero incluso hasta en nuestros días. Todos los museos del mundo tienen estatuas de Imhotep, e incluso hoy en día se está confeccionando y vendiendo. La población negra se siente muy orgulloso de Imhotep, en el sentido de que presenta caracteres negroides. Y, para muestra un botón, debajo de esta pirámide hay 8 kilómetros de túneles. ¿Saben cuál es el sentido de estos 8 kilómetros de túneles? Son las ofrendas a Imhotep. Es decir, este hombre ha sido el hombre más venerado del mundo. Su tumba en el Sáhara se le ha venerado por más de 3.000 años. Este hombre estableció las leyes y las normas del arte egipcio tal como lo conocemos actualmente, etcétera, etcétera. O sea, es un personaje muy importante en este sentido. Continuando con... vamos a pasar al grupo 4, que es el grupo de la pirámide de Keops. Este grupo está formado por 6 pirámides. Aquí tenemos nuevamente la pirámide de Uni. Esta es la pirámide de Keops, esta es la pirámide de Miquelinos, esta es la pirámide, la cuarta pirámide de Giza, y estas otras dos son pirámides de la quinta dinastía. Todas estas pirámides, ¿qué tienen en común? Que todas ellas tienen como triángulo central el triángulo de Keops. Es decir, aquí quiero manifestar una cosa muy importante, y es que, aunque hablamos del triángulo de Keops, pero sin embargo el triángulo de Keops no apareció por primera vez en la pirámide de Keops, sino que apareció en esta pirámide. Que esta pirámide es la Sneferu 1. Y igual que hemos dicho, ha hablado antes de la pervivencia de, por ejemplo, el cuadrado largo, tenemos, por ejemplo, la pirámide, el triángulo de Keops, la sección de la Catedral de Toulouse, que es una de las catedrales más emblemáticas del Camino de Santiago, Saint-Sernin de Toulouse. No me voy a entretener más en... El grupo 1 está formado por una sola pirámide,
la pirámide de Kakara-Ibi. Esta es quizás la más pequeña de todas las pirámides, de todas las grandes pirámides, pero es quizás una de las pirámides más bellas y más enigmáticas. Tiene un libro, el libro de los muertos que aparece en ella es de lo más interesante, pero tenemos que poner de manifiesto que aquí también nos aparece el triángulo de Keops. El triángulo de Keops aparece en la diagonal. Y tiene unas propiedades geométricas muy interesantes. Por ejemplo, que el perfil de la pirámide es el triángulo equilátero. El triángulo equilátero representa a Dios. Luego, esta es una pirámide que está representando básicamente a Dios. Tenemos que ver también esto en el lenguaje. Lamentablemente, Kakara-Ibi vivió en los años que precedieron al primer periodo intermedio, y con el primer periodo intermedio hubo un derrumbe del primer imperio egipcio, y por tanto esta tradición constructiva no se continuó, pero tenemos aquí que ver un resurgimiento de las técnicas constructivas, del diseño, del buen diseño constructivo y de la buena decoración con el libro de los muertos. Vamos a pasar a otro, que es el grupo 2. El grupo 2, con 19 y 20 dedos de pendiente, he puesto aquí dos grupos. Este grupo contiene las pirámides de Uris, Sesostris, Amenemhat III y Hendier. Esta pirámide está justito pegando a la pirámide de Zoser, y fue donde primero apareció el libro de los muertos, en esta pirámide. Si ustedes han estado en el Saqqara y han estado en las murallas de la pirámide de Zoser, pues está justito ahí al lado. Esta es la pirámide negra que Amenemhat III hizo dos pirámides. Esta pirámide, que se derrumbó durante la construcción, y hizo otra pirámide después, que la llamaremos el laberinto. Y esta pirámide de Hendier es también muy interesante en el sentido, ustedes se creen esto de que en las pirámides o en templos antiguos se mueven las paredes, se cierran las puertas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué creen? ¿Que eso es cierto o que es falso? En esta pirámide es cierto. En esta pirámide es cierto. Es la única de las grandes pirámides en que esto es cierto. Y se llevó a cabo mediante vaciados de tierra que pusieron en movimiento puertas, el cierre del ataúd, etcétera, el cierre de los pasillos, etcétera, etcétera. O sea, lo que es la clausura de las pirámides, de esta pirámide. Y esta pirámide, eso es cierto, pero solamente en esta pirámide. Esta pirámide tiene cosas muy interesantes desde este punto de vista. Y es que la suma tiene dos cosas muy importantes. Las pirámides se construían por capas, pero para tener las caras lisas luego había que rellenarlos con otras piedras, ¿de acuerdo? Para tener las caras lisas. Entonces, la pendiente de esta pirámide está formada por triángulos rectángulos de catetos 2 y 3, para facilitar lo que es el tallado
el relleno, ¿verdad? De la capa que lo cubre. Pero otra de las características que tiene es que el área de la base es igual al área del cuadrado cuyo lado es la altura de la pirámide más el área de la cara. Es decir, aquí está igualando lo que es la base, que es la tierra, que son los hombres, con este cuadrado. Se me ha olvidado decir una cosa muy importante antes, aquí. Al igualar este cuadrado con el área, este triángulo, el triángulo obviamente representa a Dios. El cuadrado representa al hombre, pero al estar elevado representa a un hombre con atributos divinos. ¿Qué hombre en Egipto tenía atributos divinos? Era el faraón. Es decir, estas pirámides es un icono del faraón. El faraón es Dios. Y dése cuenta que esto es cierto, básicamente en la cuarta dinastía y también en algunos ejemplos de la quinta dinastía. Y lo tenemos aquí también, que tenemos el faraón, Dios, el Dios y el faraón gobiernan la tierra. Están gobernando. Y fíjense que tenemos aquí un lenguaje muy rico en todos los sentidos. Pero esto de aquí, estas pirámides que tenemos aquí, ya se salen en todos los sentidos. Esta es la segunda pirámide de Sneferu. Sneferu fue un faraón, el primer faraón de la cuarta dinastía, que hizo 4 pirámides. La de Sneferu I, que es la de Uni, que la agrandó y la recubrió, la de Sneferu II y la Sneferu III. Esta pirámide que tenemos aquí, vean que no es una pirámide que presenta los tramos rectos, sino que tiene un quiebro. Por eso en la literatura inglesa aparece como la pirámide quebrada y en la literatura francesa y española como la pirámide romboidal. Entonces, en nuestro catálogo de pirámides, a esta pirámide la hemos dado 2 posiciones. Una con la vertiente de la parte baja y otra con la vertiente de la parte alta. Y aquí tenemos la vertiente de la parte baja. Y la de Amenemhat III, primero, que es esta. ¿Qué característica tiene esta pirámide? La característica que tiene es que la cara es también el triángulo equilátero, es decir, una representación de Dios. Pero tiene bastantes más lecturas. El área de la base es el doble que el área del cuadrado de lado en la altura. Y la sección diagonal tiene el ángulo de 90 grados. Esto es una obra maestra. La parte baja de esta pirámide ciertamente es una obra maestra de lo que es el trazado y el diseño de las pirámides, porque ha tratado de condensar en una sola pirámide 3, 4 propiedades geométricas diferentes y además todas ellas con unos simbolismos bien precisos. Por eso Sneferu se rodeó de un buen maestro, Vamos a ver el tercer grupo de las pirámides. El tercer grupo de las pirámides
que es el grupo más numeroso. Aquí está compuesto por 8 pirámides, que tenemos aquí la de Kefren, la de Miquerinos, la de Userkaf, luego la de Isesi, y todas estas que tenemos aquí son copia de la de Isesi. Es decir, tenemos aquí ya un manierismo bastante avanzado de verdad en lo que es la construcción de las pirámides. ¿Qué características tienen estas pirámides? La característica de estas pirámides es que están trazadas y están dimensionadas de acuerdo con el triángulo egipcio. El triángulo egipcio es el triángulo de los 12 nudos. Entonces lo utilizaban en agromesura, se utilizaba... Pedro, por favor. Sí. ¿De dónde cojo? Coge de aquí, pero con un dedo así. Con un dedo así. Ponte aquí. ¿De acuerdo? Era para trazar el triángulo rectángulo. Es la primera terna pitagórica, 3, 4, 5. Es la cuerda de 12 nudos. Un cateto, ven, que mide 3 nudos. El otro cateto, 4 nudos. Y la hipotenusa, 5 nudos. En este sentido, pues... en este sentido, ¿qué podemos decir de estas pirámides? Que son unas pirámides muy prácticas, que están hechas, están elaboradas para resolver el tema del recubrimiento, para resolver fácilmente el tema del tallado de las piedras. Un cateto 3, otro cateto 4 y ya está. ¿De acuerdo? Para facilitar, es decir, tenemos en el mundo de las pirámides de todo. Pirámides diseñadas para facilitar los procesos constructivos y pirámides trazadas para contener elementos simbólicos y emblemáticos de los egipcios. Pasamos al grupo 5. El grupo 5 es de los más sositos y este grupo se compone de 2 pirámides nada más, que son la pirámide de Sesostris I y la de Amenemhat. Sesostris es este montón, y esto es una reconstrucción de la pirámide de Amenemhat III. Pero esta es la segunda pirámide de Amenemhat III. Porque recuerda que antes les dije que Amenemhat III hizo 2 pirámides, que la pirámide negra se vino abajo, y entonces construyó esta otra. Esto es una recreación. A esta pirámide se le llama el laberinto, porque Estrabón, Heródoto, describieron que bajo la pirámide había un templo con 3.000 habitaciones. Este está sin excavar y el gobierno egipcio no ha permitido excavarlo. Sin embargo, en el año 2008, un equipo belga con proporciones gravimétricas estuvo estudiando y trazando este templo, este laberinto asociado a esta pirámide. O sea que es cierto, que lo que nos decían los antiguos no era para nada mentira, es cierto. Sin embargo, esto que está aquí representado sobre tierra, deben pensarlo que está bajo tierra. ¿Qué característica tiene esta pirámide? Que la pendiente que tiene está producida por 2 reglas, pero 2 reglas del constructor. En la altura, el codo real, que son 7 palmos, y en la base, el codo corto, que son 6 palmos.
¿de acuerdo? Son unas pirámides en este sentido, pues muy practiconas. Y finalmente pasamos ya al grupo sexto, que el grupo sexto es también un grupo muy interesante y que tiene también de todo. En el grupo sexto tenemos pirámides con 30 o 31 dedos. Esta medida la dudo yo mucho que sea buena, pero si los arqueólogos la dan, yo la admito como tal. De hecho, todos los datos que yo he manejado aquí, todas las medidas han sido proporcionadas por los arqueólogos. Yo no me he inventado ningún dato, ninguna medida, ni nada de nada. Así, si me dicen que algo está mal, pues han sido los arqueólogos los que se han equivocado. Yo he hecho el estudio pues basándome en lo que ellos dicen. Aquí tenemos dos pirámides, las otras dos pirámides de Esneferu. Esneferu II, que es esta, la pirámide romboidal, pero aquí nos vamos a referir exclusivamente a la parte alta de la pirámide, porque la parte baja la habíamos visto que pertenecía al grupo 2. Y esta otra pirámide, que es la pirámide roja. Esta pirámide roja es una gran pirámide también. O sea, se dan cuenta de que, primero, la pirámide quebrada, yo creo que es la única que conserva totalmente el recubrimiento. Esta pirámide se ve, por ejemplo, desde la pirámide de Saqqara, desde la pirámide de Zoser, y esta pirámide, la pirámide roja, es la segunda pirámide en cuanto a lo que es la planta grande. O sea, tiene una planta, una base mayor que la pirámide de Kefren y menor que la pirámide de Keos. Esta pirámide. Luego tenemos ¿qué característica tiene esta pirámide? Esta pirámide utiliza también facilidades constructivas en el sentido de utilizar triángulos rectángulos 3 y 2. Pero aparte de eso, tiene otras características, y es que el área de este triángulo, del triángulo de la sección, es la tercera parte del área de la base. La pirámide de Sesostris, sin embargo, es la pirámide de menor pendiente de todas. Entonces, desde el punto de vista de lo que son las pirámides, han visto que los trazados, los diseños, su simbolismo, no hay ninguna de ellas que carezca de ello. Sin embargo, podemos decir que de las que hemos visto, el 46% de ellas están trazadas y diseñadas para presentar facilidades constructivas, y que el 54% están trazadas para resaltar el simbolismo y todo este lenguaje que hemos mencionado. Pero hay más. Tenemos aquí las pirámides de Esneferu, las tres pirámides que construyó Esneferu. Esta es la Esneferu I, esta es la Esneferu II o la pirámide quebrada, y esta es la Esneferu III o la pirámide roja. A mí siempre me llamó la atención la relación que puede... estas dos están muy juntas en Dahshur, y me ha llamado la atención la relación entre estas dos pirámides. Si la pirámide de quebrada la
hubieran levantado con la inclinación de las caras del primer tramo, hubiera sido la segunda pirámide más alta. Aquí he simulado yo, lo he dibujado yo, cómo hubiera quedado esa pirámide. El proceso constructivo de las pirámides ha sido muy interesante. Cuando hablábamos de Zoser, se me olvidó decir que yo hice un escrito sobre el proceso, cómo se construyó la pirámide de Zoser, que lo hice en 3 lecturas. Y siempre ha gustado mucho dónde las he leído. Ha entusiasmado dónde las he leído. La primera lectura son lecturas narrativas y también simbólicas. La primera lectura se refiere al hombre, del proceso constructivo de la pirámide de Zoser. La segunda hace hincapié en la rectificación, que la rectificación es la base de la ciencia. Y la tercera hace referencia a la sabiduría y a la muerte. Sin embargo, aquí a mí me ha llamado la atención, y yo es que una cosa tan elemental es que no la he visto en ningún sitio. Y es lo siguiente, es algo que es tan sencillo y tan elemental, pero sin embargo no lo he visto en ningún sitio. Y que la pendiente de la parte superior de la pirámide romboidal y la pendiente de la pirámide roja es exactamente la misma. Y que la altura de la pirámide romboidal y la altura de la pirámide roja es exactamente la misma. Sin embargo, se dice que cortaron aquí porque aparecieron grietas, etcétera, 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 y entonces, para que no se viniera abajo la pirámide, cambiaron la inclinación. Sin embargo, yo nunca me he creído esta justificación de esta obra. ¿Por qué? Porque si yo prolongo la parte superior de esta pirámide, de la pirámide romboidal, obtengo exactamente la pirámide roja. ¿Qué sentido tiene una replicación de pirámides? ¿Qué pasó ahí en el reinado de Sneferu? El reinado de Sneferu fue cuando realmente se chequeó y se elaboró los procesos tanto constructivos como de diseño de las pirámides. Fue, desde mi punto de vista, el mayor constructor de las pirámides. Pero ¿qué pasó ahí? Hubo un cambio de maestro, hubo un cambio de simbolismo y de intencionalidad en esta pirámide. No es tan fácil saber. Antes les he comentado que para describir el proceso constructivo de la pirámide de Zoser, hice un escrito con tres lecturas. Aquí me gustaría haber hecho también en lo que es el proceso de puesta a punto de lo que son las pirámides, su simbolismo, su construcción, haber hecho también 3 lecturas. La primera lectura referida al hombre, al fracaso. La segunda lectura referida a lo que es la rectificación. La tercera lectura referida a lo que es la sabiduría, la muerte, la pirámide donde Sneferu está enterrado. Pero sin embargo no lo he hecho,
¿Por qué no lo he hecho? Porque no se me ha alcanzado el conocimiento de la sabiduría, del saber, de la pirámide roja, de la pirámide, de la tercera pirámide de Sneferu. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Ignacio. Obviamente, la verdad es que es impresionante. Me ha encantado eso de que los caldeos eran gente que miraba el cielo y por eso trabajaban en la esfera, mientras que estos eran constructores, los egipcios, ¿verdad? Y terminaban trabajando con cartabones. Muy bien pensado, ciertamente. No, es que es así. Es que es así. Y ese es el motivo. O sea, los egipcios se movían con la trigonometría, algo que a mucha gente le cae muy mal. Sí, sobre todo en el bachillerato. Sí. Ahí especialmente. Sí. Pero era porque eran grandes constructores, obviamente. Claro. No, de sumo interés abrimos un poco debate por quien quiera hacer algún tipo de pregunta, precisión. Allí veo una palabra, adelante, por favor. Sí, buenas tardes, muchas gracias por la conferencia, has estado magnífico. Tengo muchas preguntas, pero solamente voy a hacerte de momento una, para dar más. ¿Qué relación hay, porque no sé si lo tengo bien entendido, que aparecía el número pi también, en la relación entre el perímetro de la base con la altura o el lado de una de las caras? No sé si es cierto. Bueno, te estás refiriendo a la Gran Pirámide, pero es que en la Gran Pirámide te pueden aparecer todos los números según los trabuqueos que hagas. Es decir, el número pi no aparece de forma elemental. En la Gran Pirámide, y por tanto, para mí, no debemos asociarlo a la Gran Pirámide. Eso es fruto de lucubraciones y de... nadie construye una gran pirámide para decir que conocía el número pi. Y desde luego los egipcios sí que conocían el número pi. Porque es muy sencillo. Con una cuerda, pues ya lo tienes, no hay más, y de hecho Pitágoras se instruyó en Egipto durante unos 30 años, antes de que fuera a Sicilia. Aprendió en los templos egipcios, o sea que por eso yo digo que el número pi y otra serie de lucubraciones para mí no me parece serio. Desde mi punto de vista no es algo que sea serio. Desde luego, lo que sí tenemos que tener presente es que tuvieron un alto nivel geométrico, y es una pena que Heródoto solamente nos transmitiera una serie de enigmas, pero no nos transmitió, por ejemplo, las herramientas de la geometría egipcia en que se basaban esos enigmas. Y entonces continuaron siendo enigmas durante siglos y siglos y siglos y siglos. Pero ya digo, mi punto de vista es ese. Más preguntas, por favor. Adelante, sí. por favor. Bueno, primero, muchísimas gracias y felicitarle porque es algo magnífico. Quería preguntar, cuando se habla de las dinastías 4 y 5, ¿en qué época estamos? ¿Qué siglos son más o menos? Pues se lo voy a decir en un momento. En las dinastías... la dinastía 4 es alrededor del 2500 antes de Cristo, y la quinta, tengo por aquí uno de la quinta dinastía, pero no las debe asociar, porque entre la dinastía 4 y quinta hubo una gran ruptura.
hubo una gran ruptura en lo que se refiere a la concepción divina del faraón y de los atributos divinos asociados al faraón, que incluso hasta llegaron a cambiarse mucho los rituales. Aquí no lo hemos dicho, pero muchos de los faraones de la quinta dinastía construyeron templos solares, y templos solares en piedra, que son una maravilla. Pero eso no se hizo, por ejemplo, en la cuarta dinastía. La cuarta dinastía, desde luego, es el periodo de oro de las pirámides. Y en la quinta dinastía ya vino un declive de la figura del faraón como dios, como símbolo, y por eso también los niveles de las pirámides también bajan. Lo hemos visto aquí, las de la quinta dinastía, pues bajaron bastante. ¿Más preguntas? Sí, por favor. Agradecerle también por mi parte que me ha encantado la conferencia. Comentar, es que cuando estaban proyectando esas pirámides, yo recordaba hace un montón de años que estuve por allí, me las enseñaron todas y me daban unas explicaciones que a mí me dejaban un poco en el aire, y ahora con estas explicaciones trigonométricas que usted ha dado, me ha sentado mucho esas relaciones y esas cosas. Son los descriptores de la trigonometría, pero también calcularon otras cosas como el radio y el perímetro de la Tierra. Sí, pero eso ya va fuera de las pirámides. Y es durante el periodo Ptolomeo, etcétera, sí. Pero que de alguna manera utilizaban también la trigonometría porque proyectaban el sol y calculaban los ángulos con todas esas cosas, que son normales matemáticos que también... Evidentemente Egipto tuvo grandes geómetras y grandes matemáticos. De hecho, el término geometría sagrada lo acuñaron ellos. Me está usted preguntando sobre... No, bueno, generar esas relaciones, cómo establecen esas relaciones, esos ángulos que luego no solo utilizan solo para construir las pirámides, sí. también para hacer otros cálculos matemáticos. Sí. Es que la matemática, sí, efectivamente, la matemática se aplica pues a todos los campos. Pero yo tenía una idea, pero que se me ha ido de la cabeza, pero bueno. Sí. Sobre si se ha movido usted un poco, o sea, a mí me hubiera gustado, fíjese, haberme movido también, pues haber vuelto a Egipto, y casi tuve la oportunidad de hacerlo cuando la novia de un egiptólogo fue alumna mía en el curso de Geometría Sagrada. Este hombre es Nacho Ares, y entonces pues empezamos a hacer planes en conjunto, porque a mí me interesaba pues moverme fuera de los circuitos comerciales en Egipto, y a ellos pues también les interesaban opiniones tan extrañas como las de los matemáticos. Pero me parece que fue la primavera árabe de Obama la que dio al traste con este tema. Sí. Y bueno, pues ahí quedó la cosa. Y he tenido otros intentos más, pero desde luego, o sea, el moverte pues ahí pues tiene todo su interés y todo. Y si lo ha hecho usted, pues la alabo con gusto. ¿Alguna más? Sí, adelante, por favor. Sí. Sí, vamos a ver. El tema de la pirámide es una constante en todas las civilizaciones o en todos los lugares, empezando por los túmulos, siguiendo Mesopotamia, Egipto, el
Extremo Oriente, América, con los mayas, aztecas, etcétera. Entonces, te voy a poner en un aprieto. ¿Tú crees que ha venido alguien de fuera para decirnos cómo había que hacerlas? Pues enciende los canales de televisión, pero vamos, efectivamente, como tú dices, el tema de las pirámides es una constante, y es una constante en el periodo neolítico tardío. Es decir, es una de las fases por las que han pasado las civilizaciones, las que han pasado las civilizaciones, sí que haya habido conexión entre ellas. Para mí, el tema del levantamiento de las pirámides está relacionado básicamente con dos cosas: con la religión, con la armonización de la sociedad y la regularización de la sociedad, y con la sistematización de la geometría, porque las pirámides, ¿qué es? La geometría, ¿qué es? Aprendemos en los montes cómo son, y hacemos una abstracción en nuestra mente de ello, de estas formas que vemos en el universo, que vemos en la Tierra, y que las abstraemos en líneas rectas, y luego las plasmamos en estas obras. Pero ya digo, efectivamente, las pirámides son para mí un elemento que va asociado a un neolítico tardío, y sobre todo va asociado al levantamiento de templos y el crecimiento social, religioso y cultural de la humanidad, porque aunque no sea muy político de decirlo, la humanidad ha evolucionado a través de lo que la sociedad ha aprendido en estos lugares. Fíjese usted lo que era, por ejemplo, la pirámide de Zoser. La pirámide de Zoser, teníamos ahí un doble templo. Teníamos el templo del recinto con el cuadrado largo, y tenemos el templo de la pirámide. Es decir, nos estaba marcando ahí un vórtice, pretendían marcar ahí una especie de vórtice, un punto de conexión entre dos mundos. ¿Alguna intervención más? Pues entonces me gustaría a mí, ya que habías entrado en una materia que me parece importante, decir que a lo mejor sí es verdad que vino alguien de fuera, cuidado. No me refiero a extraterrestres, pero sí, desde luego, y creo que de la explicación se deduce, porque hay ahí un fenómeno que a mí sí me parece especialmente interesante, sobre todo lo que hemos oído esta tarde, ¿no? Y nos fijamos en el arranque de lo que es la gran civilización occidental, que está en los caldeos y en algunos otros, no está en otros lugares, ¿verdad? Si nos encontramos con una cosa que hoy en día, y desde hace no mucho tiempo, que son 300 años o 200 años, ¿no? En el cúmulo de aquellas dinastías que nos remontan a 27 siglos antes de Cristo, ¿no? Cómo el tema de fe y razón, ciencia y religión, ¿verdad?, van unidos en fecundo debate, y ha sido en estos últimos 200, 300 años cuando quizás hemos intentado contraponerlas. El resultado, me temo que no ha sido muy brillante. El mundo intelectual del presente nos presenta una serie de quiebras tremendas, que sin embargo vemos como en el arranque del momento, en esos momentos iniciales de la gran civilización que va a llegar a ser esa civilización que nace de ellos y de algunos otros, no muchos más,
sí que encuentra esos dos elementos no unidos, porque no están exactamente, sí están integrados. Me ha gustado mucho esa expresión. Entonces yo te quería preguntar, esa línea de religión, ciencia, conocimiento, sabiduría, en ese momento, si nos podrías apuntar alguna otra idea. Nos has apuntado unas cuantas, que conste. Si nos puedes apuntar alguna más un poco para terminar. Bueno, pues lo que es el proceso evolutivo de todo esto, además se puede seguir. Y es un proceso de prueba y error. O sea, hemos hablado de algunas pirámides que se les han caído. Y para que se caiga un montón de piedras hace falta sí. No, o extremar los diseños hasta los límites de la física. O sea, por eso quiero decir que hemos hablado de algunos, pero ha habido muchos. Y desde luego, o sea, este proceso de prueba y error, lo que pone de manifiesto es el trabajo, la ciencia, la imaginación y la sabiduría y la organización de una sociedad que supo, o sea, sobreponerse a este tipo de contrariedades. Porque no olvidemos una cosa. La construcción de muchas de estas pirámides, en el proceso constructivo, se enajenó un alto porcentaje del Producto Interior Bruto de esas sociedades, pero del orden del 60-70%. O sea que eso es que la fe, la religiosidad, la organización social que tenía que haber para soportar todo eso, tenía que ser muy alta. Y la justificaban desde el punto de vista de la estabilidad del reino, la prosperidad, etcétera, etcétera. Hubo mano de obra esclava, pero la mayoría no era esclava, o sea, la mayoría se movilizaba en la época en los meses de las inundaciones, cuando no se podía trabajar en el campo para trabajar ahí, en las pirámides. La cuerda de 12 nudos es muy conocida, pero sin embargo no lo es así la cuerda de 5 nudos. Esta cuerda de 5 nudos se justifica en el grupo 0, en el grupo de las pirámides escalonadas, y produce unas pendientes de 75 grados y aquí 28 grados. Pero esta cuerda de 5 nudos también fue utilizada en la Edad Media. Por ejemplo, en la iglesia de la Vera Cruz de Segovia, en el trazado de la planta de ley. Vemos que las mismas técnicas se han utilizado desde la antigüedad más remota, en la Edad Media, y se siguen utilizando actualmente. Pues muchas gracias, José Ignacio.